Con los cambios pequeños, con los cambios chiquitos, pues vienen las epidemias de gripa de cada año que todos los años se presentan en invierno. Pero con los cambios grandes de identidad del virus vienen lo que llamamos nosotros las epidemias. Epidemias quiere decir una infección que afecta a muchas personas. Y cuando es a muchísimas personas, cuando afecta a muchos países en forma universal a todo el mundo, llamamos pandemia, o sea, una epidemia muy grande. Entonces, cuando el virus cambia totalmente su identidad en forma mayor, en forma brusca, queda un virus totalmente nuevo y afecta a muchas personas de cada país y pasa de país en país, se forman unas epidemias muy grandes, se forman unas pandemias. Más o menos cada 20 años en el mundo hay pandemias. Algunos de ustedes se acordarán de la gripa de Hong Kong en 1968, que aquí en Bogotá hubo. Y la gripa de Hong Kong, el virus de esa época se llamaba H3N2 y produjo 34.000 muertos en los Estados Unidos. Posiblemente algunos de ustedes se alcancen a acordar de la gripe asiática, que fue en 1957 y 1958 y produjo 70.000 muertos en los Estados Unidos. Como ven, más o menos cada 20 años hay un cambio muy brusco en el virus y se produce una pandemia, o sea, una epidemia muy grande. Yo creo que de la que más se acuerda todo el mundo es de la gripe asiática y de la gripe de Hong Kong. Y por lo que le contaron los abuelos a ustedes, saben que al principio del siglo pasado, en 1918 y 19, aquí en Bogotá, llegó la gripe española, que había matado mucha gente en España, y en Bogotá, en los periódicos se vio, o se ha visto cuando recuerdan esta epidemia, que se moría mucha gente, sacaban los muertos en camiones, en zorras. Alrededor de la catedral los recogían y los botaban en el cementerio porque se murió mucha gente en esa época de la gripe española. En esa época era otro AH1N1, la gripe española al principio del siglo pasado, en 1918. La gripe asiática se llamó AH2N2 y la gripe de Hong Kong era AH3N2. Entonces, como ven ustedes, cuando hay cambios bruscos en el virus, el nombre del virus cambia totalmente. El que más se recuerda en el mundo es la gripe española porque fue la que más gente mató. La gripe asiática, se acuerda uno del 57, se llamaba H2N2, pues mató un poco menos, y la última fue la gripe de Hong Kong. Por eso es que venían alertando las autoridades de salud, la Organización Mundial de la Salud, ante el hecho de que en estos años, al principio de este siglo, iba a haber una gran epidemia, o sea, una epidemia muy grande, una pandemia, y se estaba esperando a ver qué virus la iba a producir, y ya se sabe que la primera gran pandemia de este siglo es la gripa H1N1, igual que fue en 1918 y 1919, pero no es exactamente el mismo H1N1 del 18, es un nuevo H1N1 porque los virus cambian en cada pandemia. Pueden tener el mismo nombre, pueden llamarse Álvaro Morales ambos, pero no son exactamente los mismos. Por eso el cuerpo no tiene defensas contra ellos. Cuando hay un virus nuevo, el cuerpo no tiene defensas contra ellos y uno adquiere las defensas a través de la enfermedad. Pero que obviamente a través de ese proceso de enfermarse y adquirir defensas contra la enfermedad, pues algunas personas se enferman gravemente y pueden inclusive morir, como ustedes lo han visto en el periódico. Entonces, cuando llega un virus nuevo, todo el mundo está virgen de defensas contra ese virus, y la manera de adquirir defensas es sufriendo la enfermedad mientras aparece una vacuna. Normalmente, la Organización Mundial de la Salud tiene unos médicos que se llaman médicos centinelas. Aquí ven lo que les digo yo, las grandes epidemias que ha habido a través del mundo. En 1989, en 1918,
en 1957, en 1968, en 1977 y ahora la actual, que es esta, la H1N1. Normalmente, sabiendo esta situación de los cambios del virus, que son las mutaciones menores que sufre el virus cada año y las mutaciones mayores que sufre el virus más o menos cada 20 años, entonces la Organización Mundial de la Salud ha establecido una red en todo el mundo para que cuando haya infecciones virales, inmediatamente los médicos tomemos muestras de las secreciones de las personas y la enviemos a los laboratorios de cada país para que los países identifiquen cuál es el virus que está circulando. Como se sabe que el virus siempre empieza en los países del Asia, en Taiwán y en Vietnam, en la China, entonces allá se empiezan a tomar muestras en los inviernos de esos países. Y cuando ya se identifica cuáles son los virus que van a producir la próxima epidemia, la Organización Mundial de la Salud manda el mensaje a los productores de vacunas y los productores de vacunas empiezan a producir la vacuna y es cuando empieza la campaña. Ya tenemos la vacuna contra la gripa de este año, vacúnense. Normalmente la campaña de vacunación contra la gripe, contra la influenza cada año, se hace antes de los meses de invierno. En los Estados Unidos se vacuna muy activamente en octubre, noviembre y septiembre. En los países del sur, como en Buenos Aires, en Argentina, se vacuna en los meses de febrero, marzo y abril, antes de que llegue el invierno, porque se sabe que tradicionalmente el virus circula más rápido y contagia más gente en los meses de frío y en los meses de invierno. Entonces, tradicionalmente cada año la Organización Mundial de la Salud está alerta a que aparezca el nuevo virus, apenas lo identifica, ordena la producción de las vacunas y todos los laboratorios que producen vacunas, que no son muchos, son solamente 5 en todo el mundo, producen millones y millones de vacunas que los países compran y vacunan a la población. Eso es lo que sucede todos los años en el mundo. Pero por ahí cada 20 años aparece un virus totalmente diferente, al cual no estábamos preparados, el cual no estábamos esperando. Y en ese momento viene la pandemia, o sea, una gran epidemia, una pandemia, y empieza la reacción de las entidades de salud.